Buenos días, mis queridos hermanos. Buenos días. Gracias le damos al Señor una vez más. Saludo a nuestros queridos hermanos que nos están viendo a través del Zoom. También tenemos a otro hermano que se nos unió, no sabemos quién es. Carmen, su amiga. Bienvenida, hermana Carmen, gracias por adorar con nosotros, que el Señor le bendiga grandemente a usted y a cada uno de los hermanos que hoy están adorando con nosotros, también aquellos que a través de Facebook Live nos ven. Gracias por cada sábado poder unirnos para compartir la palabra de Dios, el mensaje que Dios tiene para estos tiempos. Estos mensajes que estamos compartiendo son mensajes de verdad presente, mensajes que hoy más que nunca necesitamos, necesitamos estudiar y asimilar, ya que nosotros, como bien dice la palabra de Dios, tenemos no solamente la palabra de Dios, sino que el apóstol Pedro dice que tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha. Y gracias le damos al Señor por el conocimiento que Dios nos ha dado de su palabra. No estamos en tinieblas, hermanos, estamos en luz. Y necesitamos cada día andar en esa luz, porque dice la palabra de Dios que el enemigo anda como león rugiente a quien devorar, buscando. Él está buscando a quien devorar. Y hoy más que nunca estos temas de verdad presentes son muy importantes, mis queridos hermanos, para no caer en las trampas del enemigo. Recordemos que el enemigo tiene muchísimos engaños para el pueblo de Dios. Y dice la inspiración que el poder de Satanás para engañar hoy en día es 10 veces más fuerte que cuando lo fue en los tiempos de la era apostólica de la iglesia primitiva. Y si hoy no tenemos el discernimiento y si hoy no tenemos el Espíritu Santo con nosotros para poder discernir estos engaños, fácilmente nosotros podemos caer en estos engaños. Pero gracias le damos al Señor una vez más, porque el Señor nos revela luz a través de su santa palabra. Venimos con la serie de Fuego Extraño y hoy vamos a ver la cuarta parte. Y la cuarta parte de esta serie de Fuego Extraño se llama Ecumenismo, la trampa del diablo. Y nosotros, a medida que vayamos desarrollando este tema, vamos a ver el porqué del ecumenismo, que de cierto modo es algo como que parece muy bueno, parece muy lindo, pero en el fondo es una trampa que proviene del diablo, pero que muchos no tienen el discernimiento espiritual para entender que el ecumenismo es la trampa mortal del diablo y que el ecumenismo Dios no lo aprueba, mis queridos hermanos. Antes de comenzar este tema, humildemente yo me voy a arrodillar para pedir la bendición del Señor, para que el Señor me ilumine y me use en la exposición de su palabra. Aquellos que quieran acompañarme. Amante Padre que estás en los cielos, Señor, humildemente estoy delante de ti, para que tú me uses poderosamente, para que tú me llenes de tu Espíritu Santo, Señor. Para que no sea yo el que hable, sino seas tú el que hable a través de mis hermanos que tanto por Zoom como por las redes sociales están escuchando tu palabra, como también los que están aquí presentes, Señor. Padre querido, estos temas son temas muy importantes para estos tiempos que necesitamos comprender, porque no queremos vernos enredados en las trampas del enemigo, Señor. Queremos caminar en la luz. Queremos andar en la luz. Por eso en estos momentos abre nuestros corazones e ilumina nuestra mente para poder entender estos temas muy importantes, Señor. También de una manera muy especial, Padre, te pido por los enfermos de tu pueblo. Hay hermanos que están enfermos, como la amiga de nuestro hermano Carlos Corina, como también te pedimos por la hermana Emma Vanegas y su esposo, como por Jorge, Irma, Rosario y otros más que están enfermos, Señor. Ayúdanos, Padre querido. En ti reconocemos que hay sanidad. Tú eres nuestro médico divino. Por eso te imploramos que tu mano sanadora
pase sobre cada uno de nosotros, sanando nuestros cuerpos y sacando de nuestros cuerpos toda enfermedad y todo virus, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, confiamos en ti y te damos las gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Hoy vamos a ver qué es el ecumenismo. Vamos a tratar de definir lo que es el ecumenismo, como también vamos a ver cómo ha avanzado este movimiento, dónde surgió y cuál es el propósito del ecumenismo. La lectura bíblica que leyó nuestra hermana Andrea, la lectura bíblica, Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Es una promesa que el Señor nos está haciendo. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré. ¿De qué nos va a guardar Dios? Dice, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Hay una prueba que ha de venir sobre este mundo entero. Una prueba terrible. Una prueba bien grande. Pero el Señor mismo nos está diciendo que por cuanto hemos guardado la palabra de su paciencia, por cuanto hemos guardado su palabra, y en medio de este gran conflicto que estamos viviendo, pacientemente militamos en las filas del Señor, pacientemente aguardamos la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús, como lo dice Tito 2:13. Él dice, para probar a los que moran sobre la tierra. Viene una hora, o sea, viene sobre este mundo una prueba terrible, para probar a los que moran en la tierra. Pero Dios dice de que Él nos va a guardar a cada uno de nosotros. Y qué lindo es saber, mis queridos hermanos, de que Dios no abandona a ninguno de sus hijos, de que Dios siempre está con sus hijos protegiéndolos. En esta mañana, como bien habíamos hablado, vamos a hablar acerca del ecumenismo, pero vamos a hacer un poco de, pudiéramos decir, como un repaso del segundo tema que nosotros hablamos acerca del fuego extraño, y es acerca de las alianzas. Y cuando nosotros vamos a la palabra de Dios haciendo un poco de recuento, si nosotros vamos a Éxodo capítulo 23, versículo 32, vamos a ver algunas cosas que el Señor siempre le advirtió a su pueblo. Éxodo 23, 32. Miren lo que dice Éxodo 23, 32. Una de las cosas que Dios siempre le advirtió al pueblo de Israel cuando ellos entraran a la tierra de Canaán estaba habitada por otras naciones. Pero noten que enfáticamente Dios, hablando al pueblo de Israel, una de las cosas que Dios le dice es: no harás alianzas con ellos ni con sus dioses. O sea, el pueblo de Israel no debía de hacer alianza con las naciones vecinas. Es más, el mismo Dios había dado la orden del pueblo de Israel que cuando ellos entraran a la tierra de Canaán, debían de empezar las conquistas, debían ir de ciudad en ciudad y arrasar con todas las ciudades. No podían perdonar a nadie, tenían que destruir esas naciones. Ahora, esas naciones eran idólatras. Y recordemos que Dios, antes de destruir una nación, Dios siempre envía mensajes de arrepentimiento. Dios siempre envía siervos suyos para dar el mensaje. Si la nación se arrepiente, Dios perdona a esa nación. Y vemos que la tierra de Canaán constantemente fue visitada con mensajeros de Dios, con el mensaje de salvación,
para que todos los habitantes de las diferentes naciones que estaban en Canaán pudieran arrepentirse. Pero no le hicieron caso a los mensajeros ni al mensaje que Dios traía de parte de esos mensajeros. Hermano, Dios nunca destruye a nadie sin que primero Dios no le presente la maravillosa invitación del mensaje de salvación. Pero una vez que se le presente ese mensaje, si la persona lo rechaza, Dios no la destruye al momento. Dios da un tiempo límite para que la persona recapacite. Si en ese tiempo límite la persona no recapacita, pues entonces Dios ejecuta juicio sobre esa persona o sobre una nación. Entonces, una de las cosas que Dios le propone al pueblo es: no hagas alianzas con ellos de ningún tipo, ni alianza comercial, ni alianza cultural, alianza de nada. El pueblo de Israel tenía que mantenerse como un pueblo separado, consagrado a Dios, enfocados en la misión que Dios les había dado, que de ser luz en este mundo y de transmitir la maravillosa salvación que Dios gratuitamente les tiende al ser humano. Noten que no solamente en Éxodo 23:32 Dios lo repite. Si también nosotros vamos a Éxodo capítulo 34, Dios también en Éxodo capítulo 34 verso 12, Dios lo vuelve a repetir. Y Dios ahora dice de nuevo al pueblo, vamos a leer desde el versículo 10. Éxodo 34:10 dice: y él dijo: he aquí que yo hago pacto delante de todo tu pueblo, haré maravillas que no han sido hechas en toda la tierra, ni en nación alguna, y verá todo el pueblo en medio del cual estás tú la obra de Jehová, porque será cosa terrible la que yo haré contigo. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo echo de delante de tu presencia las naciones que estaban habitando en ese momento en Canaán. ¿Y quiénes eran esas naciones? Dice: el amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Y entonces ahora en el versículo 12 Dios vuelve a repetir y dice: guárdate que no hagas alianza con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Dios vio que si ellos hacían algún tipo de alianza con estas naciones iban a ser tropezadero para Dios. Iban a hacer de que el pueblo de Israel se apartara de Dios y al final terminaran adorando dioses extraños que Dios nunca le había mandado que adoraran. También podemos verlo en Deuteronomio capítulo 7. Vamos a Deuteronomio capítulo 7. Deuteronomio capítulo 7. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 7, verso 2. Dice: y cuando Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, o sea, las naciones vecinas, que en el versículo anterior, que en Éxodo 34:12 mencionamos el cananeo, el jebuseo, el heveo, el eteo, dice: y cuando Jehová tu Dios las hubiera entregado delante de ti, las herirás del todo, las destruirás, no harás con ellos alianza, ni les tendrán misericordia. Ahora, ¿por qué Dios? Y noten que el versículo 3 también dice: y no emparentarás con ellos, no darás tu hijo a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Ahora, ¿por qué no debía el pueblo de Dios hacer alianza con estas naciones paganas? Porque la razón Dios la da en el versículo 6 del mismo capítulo de Deuteronomio 7, versículo 6. Dios dice: porque tú eres pueblo santo a Jehová. Yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, mis queridos hermanos. ¿Nosotros somos pueblo santo a Jehová? Amén. Nosotros somos
pueblo santo de Jehová. Dice, pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Noten que el mismo propósito con el cual Dios había cogido al pueblo de Israel, ahora Dios nos escoge al igual a nosotros, porque nosotros somos un pueblo santo para Dios, hermanos. Dios nos ha escogido con un propósito especial, y aquí mismo, lo mismo que Dios le repitió al pueblo de Israel miles de años atrás, nos está diciendo: tú eres un pueblo especial, tú eres un hijo, tú eres una hija de Dios especial. Y está diciendo, más que cualquier otra persona, más que cualquier otro pueblo sobre la faz de la tierra, nosotros somos la niña de los ojos de Jehová. Por eso es que Dios no quiere que nosotros nos emparentemos ni hagamos alianza con personas que pueden causar tropiezo a nuestra fe, mis queridos hermanos. Y noten que en el Nuevo Testamento, Segunda de Corintios, vamos a Segunda de Corintios, capítulo 6. Segunda de Corintios, capítulo 6. Espérense, déjenme ver, rectificar aquí, Segunda de Corintios. Vamos a ver aquí, Segunda de Corintios 6. Déjenme rectificar aquí. Segunda de Corintios 6:14. Miren lo que dice Segunda de Corintios 6:14. Dice el apóstol Pablo: no os unáis en yugo desigual. Muchas veces nosotros cuando leemos este versículo pensamos que cuando Pablo habla en yugo desigual solamente se refiere a las personas, por ejemplo, que son cristianas, que cuando se van a casar buscan a una persona que no es de su fe y entonces se casan, y solamente limitamos el versículo solamente al casamiento entre incrédulos, entre una persona creyente y una persona no creyente. Pero el apóstol Pablo aquí va más allá y dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, con personas que no son de nuestra fe, con personas que no representan nuestra fe, con personas que tienen una opinión o una fe diferente a la nuestra. Aquí el apóstol Pablo está diciendo: no se unan con esas personas. Porque si esa persona no cree en lo mismo que tú crees, al final va a haber una diferencia de opinión. Y esa diferencia de opinión puede crear fricciones por ambas partes cuando no hay un entendimiento. Por eso es que dice: no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ahora dice: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Y entonces el versículo 16 dice: ¿y qué concierto, dice mi versión, y qué concierto tiene el templo de Dios con los ídolos? Porque ustedes son el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y notan que entonces después el Señor sigue diciendo en el versículo 17: por lo cual salid en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo, y yo los recibiré y seré padres a ustedes, y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Hermano, nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros nos mezclamos con personas que no son de nuestra fe, porque al final
los incrédulos o personas que no son de nuestra misma fe terminan arrastrándonos si nosotros no estamos bien anclados en la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado. Y uno de los fenómenos muy grandes que hoy se está dando a nivel mundial es el fenómeno del ecumenismo. Es el fenómeno del ecumenismo, mis queridos hermanos. Ahora, ¿qué es el ecumenismo? Miren, el ecumenismo, la palabra ecumenismo viene de una palabra griega que significa oikumene. Y oikumene significa, o sea, su sentido más amplio, significa la tierra habitada. Era un término utilizado, por ejemplo, Roma, las tierras que ellos conquistaban, el imperio romano, esas tierras que ellos habitaban, ellos le llamaban oikumene. Esta tierra está habitada, pero está habitada a pesar de que haya cualquier tribu o cualquier nación, pero como eran conquistados por los romanos, ellos decían, este es el oikumene, esta tierra está habitada. Entonces, esa palabra griega que se llama oikumene, que es oikumene, de ahí es donde se toma la palabra el ecumenismo. Ahora, ¿qué es el ecumenismo? El ecumenismo es la unión que hoy se está haciendo, donde todas las confesiones religiosas se están uniendo en diálogo interreligioso, no para llegar a un acuerdo doctrinal, no, sino porque según ellos dicen de que Jesús, en San Juan capítulo 17, donde está la oración sumo sacerdotal de Cristo Jesús, donde ahí Cristo, una de las cosas que habla en la oración y es su anhelo, es la unidad entre los cristianos. Bueno, entonces el oikumene, una de las cosas que ellos plantean es que debemos de unirnos. Y entonces ellos toman como base el texto, y lo pueden buscar ahí, que se encuentra en San Juan capítulo 17, versículo 21. San Juan capítulo 17, versículo 21, miren lo que dice. Dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Noten que el deseo de Cristo era que todos los cristianos fuésemos uno, que vivamos en unanimidad, en unidad, pero la unidad que Dios aprueba es la unidad en la verdad, no la unidad en el error. El error no puede unirse con la verdad. El error tiene que estar separado de la verdad. Entonces, cuando Jesucristo dice que todos seamos uno, sí, que todos seamos uno en un mismo sentir, pero que todos estemos unidos, enfocados en la misión de predicar el Evangelio, pero en la verdad. Entonces, el ecumenismo, una de las cosas que plantea es que no importa lo que tú creas. Lo importante es que debemos de unirnos. Lo que tú crees está bien. Lo que cree el otro está bien. Lo que cree el otro está bien. Entonces, también el ecumenismo, otro postulado que plantea es que las doctrinas dividen. ¿Para qué vamos a estar divididos por las doctrinas? Mejor es estar unidos en el amor de Cristo Jesús. Pero la doctrina sí tiene importancia, hermanos. Hay muchos que dicen, ay, la doctrina no importa. La doctrina sí importa. La verdad sí importa. Porque el mismo Pablo, noten, si la verdad sí importa y la doctrina sí importa, que el mismo Pablo dijo, si alguien viene con un evangelio diferente al que yo he predicado, dice, sea anatema. Así lo dice el apóstol Pablo.
Él dice, si aún uno de nosotros o un ángel del cielo viene con un evangelio diferente, dice, sea anatema, no lo reciban. Noten que la doctrina sí importa, la verdad sí importa. Pero miren lo que plantea el ecumenismo aquí. Dice, es un movimiento constituido por un conjunto de sentimientos, de ideas, de obras e instituciones, de reuniones y de conferencias, de ceremonias, de manifestaciones y de publicaciones que tienden a preparar la reunión no solamente de cristianos, sino de las diferentes iglesias actualmente existentes, en una nueva unidad, dice allí. El ecumenismo es una actitud de la mente y del corazón que nos mueve a mirar a nuestros hermanos cristianos separados con respeto, comprensión y esperanza. No importa lo que tú creas, no importa aún si tú estás equivocado, lo importante es que yo debo de respetar tu opinión, yo debo de respetar tu creencia con comprensión y esperanza. Pero la verdad sí importa, porque existe una sola verdad. Existe una sola verdad, y en San Juan capítulo 17, verso 17, el mismo Jesús dijo, santifícalos en tu verdad. En ningún momento Jesús dijo, santifícalos en el error, o únelos en el error. Él dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. ¿Qué es la palabra de Dios? Verdad. Entonces, lo que yo creo sí importa. Porque Dios me ha mandado a predicar la verdad. La mentira viene del diablo. Pero el movimiento ecuménico dice, no importa lo que tú creas, lo importante es unirnos. Y ahí en el movimiento ecuménico no solamente están los cristianos, ahí están los budistas, ahí están los hindúes, ahí están los musulmanes, y hay diferentes confesiones religiosas extrañas que yo las he ido estudiando, que nunca supe de ellas y ahora me estoy dando cuenta, pero que son confesiones religiosas que a nivel mundial son reconocidas. Están todos unidos en ese ecumenismo. Ahora, ¿cuál es el objetivo del ecumenismo? El objetivo del ecumenismo no es predicar el evangelio de Cristo. El objetivo del ecumenismo es unirse al poder del papado, porque es el papado, es la Iglesia Católica el que está impulsando este ecumenismo, es unirse con la Iglesia Católica, con el papado, para poder establecer el nuevo orden mundial. Una de las cosas que los padres de esta nación, fundadores de esta nación, los padres fundadores de esta nación, ellos separaron un principio, y es el principio de ¿qué? De iglesia y Estado. ¿Cómo debían de estar? Separados. Y recordemos que el sábado pasado nosotros habíamos estudiado que Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 1, él dijo, sométanse a toda autoridad humana. O sea, nosotros vivimos en este país como buenos ciudadanos, respetamos las leyes de este país, siempre y cuando este país o las leyes de este país no entren en conflicto con la ley de Dios. Porque si las leyes de este país entran en conflicto con la ley de Dios, nosotros no tenemos por qué obedecer a las autoridades humanas. Tenemos que obedecer un así dice Jehová. Eso lo estudiamos el sábado pasado. Dios quiere que nosotros respetemos las autoridades, que vivamos bien como ciudadanos dignos de este país. Pero recordando que, como dice el apóstol Pablo, nuestra verdadera ciudadanía no es esta. ¿Dónde está nuestra verdadera ciudadanía? En el reino de los cielos. Porque esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Pero mientras que somos peregrinos, extranjeros y advenedizos en esta tierra, dice Pablo, vuestra ciudadanía está en el reino de los cielos.
Nosotros estamos de peregrinos sobre esta tierra, estamos peregrinando por esta tierra para llegar hacia la Canaán celestial, el reino de los cielos que Dios nos ha prometido. Y noten que el objetivo de este ecumenismo es unirse a las religiones para influir en la política y así poder establecer el nuevo orden mundial. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Miren lo que dice Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 13. Noten que el ecumenismo en el versículo 13, miren cuál es el propósito. Y estos tienen un mismo propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Dice, darán su poder y autoridad a la bestia. Recordemos que en el capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 1, se habla de una gran ramera que está sentada sobre muchas aguas. Y cuando nosotros vamos al versículo 15 del mismo capítulo 17, nos dice, y me dijo, las aguas que viste donde se sienta la ramera son pueblos y multitudes y naciones y lenguas. Ahora, anteriormente nosotros habíamos estudiado algo. Miren, una virgen pura en profecía, ¿qué representa? ¿Qué representa? La iglesia de Dios. Noten que es interesante de que la Biblia compara a la iglesia de Cristo como su novia, ataviada, lista para desposarse con el esposo. ¿Y quién es el esposo? Cristo Jesús. O sea, una virgen pura en profecía representa una iglesia pura, una iglesia que solamente predica la verdad, una iglesia cuyo Dios es el Santo de Israel. Pero en profecía, una ramera representa una iglesia corrupta. Y es interesante que en el versículo 1 de Apocalipsis 17 dice, y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la condenación de la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. En el versículo 15 nos dice que esta gran ramera está sentada sobre pueblo, sobre muchedumbre. O sea, en pocas palabras, esta gran ramera tiene poder sobre pueblos, sobre naciones. Y entonces el versículo 2 dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de sus fornicaciones. Noten que todos los presidentes, senadores y todos dicen que han fornicado, o sea, han hecho alianzas con esta iglesia corrupta. Pero esta iglesia que los reyes han hecho alianza, esta iglesia no es solamente una iglesia corrupta, sino que es un poder político religioso. ¿Y quién es la única iglesia que tiene poder político y tiene poder religioso hoy en día? ¿Quién? La iglesia católica. Está en el Vaticano. El Vaticano es un estado independiente dentro de Italia. Es como decir, un país dentro de otro país. Y es interesante que todos los presidentes del mundo entero, no hay ni uno que cuando salga de presidente no vaya al Vaticano a visitar al Papa, a reunirse con el Papa, a hablar con el Papa. El Papa tiene una autoridad tan grande que jamás y nunca en la historia se ha visto un Papa que haya hablado en el Congreso de los Estados Unidos, mis queridos hermanos. Busquen qué presidente de otro país alguna vez ha hablado al Congreso de los Estados Unidos como lo hizo el Papa en el 2015. Y cuando habló, ¿qué hicieron los dos partidos, tanto republicanos como demócratas? Todos se pararon a aplaudir.
Y ojo, qué maravilloso, el Santo Padre, su santidad ha hablado. Y las grandes revistas famosas han puesto al Papa Francisco como el hombre del año, como el gran líder espiritual, que ha creado una revolución tan grande en este mundo, con sus encíclicas papales, queriendo salvar al mundo, queriendo sacar al mundo de la pobreza, compartiendo con los pobres, queriendo salvar al mundo del desastre del cambio climático. Y lo han declarado el hombre del año. Todos los ojos de la tierra se han maravillado en pos de la bestia, como dice Apocalipsis 13. Como dice Apocalipsis 13. Y es interesante que Jeremías, les voy a dar la referencia bíblica, el por qué una ramera en profecía representa una iglesia corrompida. Vamos a Jeremías capítulo 3, versículo 8. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Jeremías capítulo 3, versículo 8. Dice: y yo vi cuando por causa de todo esto cometió adulterio la infiel Israel. ¿Qué era lo que había cometido el pueblo de Dios? Adulterio. Pero esto es un adulterio espiritual, no está hablando de un adulterio físico. Ahora, vamos a seguir leyendo. Dice: yo la había despedido dándole carta de repudio, y aún así no tuvo temor la rebelde Judá, su hermana, sino que también ella fue y se prostituyó. O sea, la nación de Judá, ¿qué hizo? Se prostituyó. ¿Y quiénes son las que se prostituyen? Las rameras. Y Apocalipsis 17:1, que dice que la ramera que está sentada sobre pueblo, nación y lengua, dice que se ha prostituido con los reyes de la tierra, dice que ha fornicado, ha hecho alianza, hasta el punto tal que le ha dado su vino a beber. Y ese vino, habíamos dicho que en profecía representa falsas doctrinas, representa falsas enseñanzas, mis queridos hermanos. Falsas enseñanzas. Miren lo que sigue diciendo el versículo 9. Y sucedió que por la liviandad con que se prostituyó la tierra, fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Y miren lo que dice ahora Jeremías 5:7, lo vuelvo a repetir, dice, Jeremías 5:7 dice: ¿cómo te he de perdonar por esto? Tus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casas de rameras se juntaron en compañías. Noten que el pueblo de Israel Dios está comparando a su pueblo como una ramera que ha hecho alianzas, porque al principio habíamos dicho que Dios no quería que ellos hicieran alianzas espirituales, alianzas con ninguno de los pueblos a la tierra que ellos iban a poseer, que era la tierra de Canaán. Y ahora vemos que este poder político religioso, la Iglesia Católica, que ha ganado un terreno grande a nivel mundial, cuyo todos los presidentes ahora están interesados en trabajar por el bien común, según su encíclica Laudato Si, por el bien común de la madre tierra, para salvar el planeta Tierra de una gran catástrofe a nivel global. Todos los reyes de la tierra están participando, están impulsando esa agenda, pero para la Iglesia Católica poder tener más fuerza necesita el apoyo de los religiosos, de los cristianos, para tomar parte en la política. Pero recordemos que el mismo Jesús, hubo un momento que el mismo Jesús, Él dijo: tengan cuidado con la levadura de Herodes. Vamos a buscar Marcos 8:15. Marcos capítulo 8, versículo 15. Marcos 8, 15.
Miren lo que Jesús le advirtió a sus seguidores. Dijo, y les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Los fariseos eran el partido religioso y Herodes representaba el partido político. Y en pocas palabras Jesús les está diciendo a ellos, tengan cuidado de las enseñanzas de los fariseos, porque sabía que los fariseos estaban errados en la enseñanza de la palabra de Dios. Él dijo, tengan cuidado con la enseñanza de los fariseos. Pero también Jesús le está diciendo, tengan cuidado con las enseñanzas de Herodes, porque como Herodes representa el partido político, nosotros el sábado pasado estudiamos que un cristiano no debe participar en la política. Nosotros no tenemos que ver nada con ningún político. No debemos de estar hablando política, ni de estar impulsando ningún partido político, ni mucho menos estar impulsando ninguna agenda de ningún político, porque la agenda que nosotros tenemos como cristianos es la agenda de Dios, y la agenda de Dios es predicar, es salvar almas de las ruinas del pecado. Y es interesante que hace poco, mis queridos hermanos, miren lo que hubo del 6 al 8 de junio, el mes pasado, del 6 al 8 de junio hubo una cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y en esa cumbre de las Américas, ahí participaron los presidentes de Latinoamérica, los que fueron. Pero era una cumbre política. Pero en esta cumbre política, no solamente era una cumbre política, sino que también era una cumbre religiosa. En la cumbre de las Américas del 6 al 8 de junio participaron más de 100 líderes de diferentes confesiones religiosas. Ahí están las fotos de la cumbre. Entonces, esta cumbre era una cumbre política religiosa. Ahora, vamos a ver y vamos a darle una mirada rapidito quienes participaron en esta cumbre. Cumbre de las Américas, participan más de 100 líderes religiosos. Esto fue tomado del sitio web del segundo foro interreligioso de las Américas. Lo saqué de ese sitio web oficial. Miren lo que dijeron. Cabe señalar que los participantes incluyeron un grupo diverso de católicos, anglicanos, luteranos, metodistas, cristianos reformados, bautistas, evangélicos, adventistas, cristianos ortodoxos, santos de los últimos días. Los santos de los últimos días son los mormones, que ellos se cambiaron el nombre y se pusieron los santos de los últimos días. Iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Judíos, musulmanes, bahá'ís. Saben que yo estuve investigando acerca de esta fe bahá'ís, y es interesante que ustedes vayan a Google e investiguen y lean la historia. Bahá'ís indígenas, afro-latinoamericanos y caribeños, o sea, indígenas, afro-latinoamericanos y caribeños, de los dos tipos, hindúes, budistas. Y esta fe, este nombre que usted está aquí, también lo investigué. Miren, esto que dice sí, S-I-J-S, eso es una fe también. Dice, entre otros, incluidos los representantes de la juventud, quienes se dieron cita para compartir sus perspectivas, valores e inquietudes distintivas con respecto a las necesidades del hemisferio occidental en el marco de la cooperación interreligiosa que inspira a la comunidad a trabajar junto por la paz, la justicia y la solidaridad. Entonces, ¿en qué proyectos están incluidos todos estos religiosos? Toda esta fe religiosa están incluidos en proyectos políticos por la paz, la justicia y la solidaridad. Y quizás usted dirá, pero pastor, eso no es malo, trabajar por la paz, la justicia y la solidaridad. Pero es que cuando vamos a la Biblia, el mismo Jesús dijo que en los últimos tiempos no iba a haber paz, no iba a haber justicia y no iba a haber solidaridad. Entonces, si yo estoy unido, trabajando sobre estos tres puntos, paz, justicia y solidaridad, mis queridos hermanos, entonces es como que yo estoy yendo en contra de lo que ya Jesús dijo de la palabra. Jesús dijo, en la tierra no va a haber paz. Y a medida que nosotros nos vayamos acercando al tiempo del fin, menos paz va a haber, al contrario.
Va a haber un tiempo de angustia cual jamás y nunca ha habido en la tierra. Que la misma palabra de Dios dice que cuando digan paz y seguridad, dice, va a venir destrucción repentina sobre ellos, mis queridos hermanos. Va a venir destrucción repentina. Y miren los puntos que se hablaron ahí. Noten, un foro interreligioso que se supone que es para hablar de Cristo y promover los valores de Cristo, no estaba Cristo por ningún lado. Todo lo que estaba era agenda política, en lo que están trabajando los políticos hoy. La necesidad de reforma urgente en los sistemas de salud. Cuando yo estuve leyendo este tópico, mis queridos hermanos, saben ustedes que cuando yo estuve leyendo este tópico, en ese tópico se auguró de que todas las religiones deberían de trabajar en común acuerdo para las futuras pandemias y virus que han de venir sobre la tierra. Miren cómo ya ellos están augurando, ya están adelantando de que van a venir futuras pandemias y hablaron de promover la vacunación para esas futuras pandemias. La eliminación de toda injusta discriminación por motivos de raza, religión, género, herencia indígena y orientación sexual. O sea, la persona que sea homosexual, por favor, no la discrimine. Ámala. La palabra de Dios dice que Dios nos ama. Pero cuando yo voy a una persona que tiene una orientación sexual diferente a la mía, no es que yo no la ame, yo la ame, pero cuando le presente el Evangelio, Dios presente el Evangelio para que la persona cambie, no para que la persona siga siendo igual. Y en pocas palabras, aquí te está queriendo decir, no importa la persona que piense diferente a ti, respétala. No, yo como ministro del Evangelio, yo debo de impulsar la verdad de Dios. Yo debo de predicar el Evangelio de Dios para salvar a las almas. Pero ellos dicen, no las discrimine, pero respétala su religión, respétala su género. Si es hombre, si es mujer, si es transexual, si es bisexual, respétalo. Su herencia indígena, lo que sea, no respeta. No hables de tu fe. Respeta la fe de ellos. La atención de manera efectiva de las causas profundas de la crisis de refugiados y desplazados, la identificación y la implementación de soluciones integrales a los desafíos ambientales, lo que el Papa ha estado promoviendo, el cuidado de la casa común, trabajar por el cambio climático, porque el cambio climático está afectando el mundo y entonces ahora todo el mundo está unido en querer salvar el planeta Tierra, en querer salvar los animales, en querer salvar a los árboles, pero si la palabra de Dios me dice que todo eso va a ser destruido, ¿por qué yo voy a querer salvar algo que Dios me dice que se va a destruir y que Él mismo lo va a destruir? Porque la palabra de Dios dice que cuando la gracia se cierre, que Dios desate las 7 plagas sobre este mundo, esas 7 plagas van a destruir el mundo. La reparación de las oportunidades educativas, miren aquí el involucramiento, miren para que ustedes vean que todas estas religiones están unidas a la política, el ecumenismo está unido para trabajar con la política, porque como los religiosos trabajamos por el bien común de nuestras comunidades, y se supone que los políticos, los presidentes trabajen por el bien común del pueblo, ellos dicen, porque vamos a estar separados si tenemos un solo objetivo en común. Ustedes trabajan por el bien común de las personas, nosotros también vamos a unirnos, vamos a crear planes y vamos a trabajar juntos. Pero el mismo apóstol Pablo, recordemos que en 2 Corintios 6:14 dijo, no os unáis en yugo desigual. Y la semana pasada estudiamos de que Dios quiere que sus hijos se mantengan alejados de la política. Y miren que aquí, que lo señalé en amarillo, dice el involucramiento de las comunidades religiosas en la promoción de la democratización y el abordaje de la violencia y la corrupción y la vigilancia continua de la protección de la libertad de religión o creencia y de la libertad de expresión. Mis queridos hermanos, vemos que el ecumenismo
ha creado, o sea, este movimiento de unión de todas las religiones, lo que ha hecho es promover la agenda del anticristo. Porque todo esto es lo que está promoviendo el Papa. Usted busca la agenda Laudato Si, usted busca la agenda Fratelli Tutti, la última que él lanzó, y está todo esto. Pero el Papa necesita el apoyo del mundo, y por eso fue que él creó el ecumenismo. Y es interesante, porque hay mucha gente que dice, no, el ecumenismo no lo creó el Vaticano. Hermano, es interesante que el ecumenismo, miren aquí, este señor que ustedes ven aquí se llama Paul Watson. Y este otro señor que ustedes ven aquí, este señor que está aquí, es el mismo que está aquí en la foto, pero el que está al lado de él se llama Spencer Jones. Paul Watson en 1908 creó un movimiento, él es anglicano, creó un movimiento que se llama Church Unity Octavo, o sea, unidad de la iglesia octava. Él es anglicano. Y después que él promovió la unidad entre los anglicanos y entre otras iglesias, cuando creó ese movimiento, el hombre después se convirtió católico y creó una orden, una rama de la orden de los franciscanos. Y junto con Spencer Jones, que fue el que siguió promoviendo, después que él se convirtió, Paul Watson, después que él se convirtió al catolicismo, Spencer Jones siguió promoviendo la unidad entre cristianos, y ahí empezó a unirse con otras religiones. Vamos a unirnos, hasta que al final, en 1910, se creó la primera religión ecuménica, y después en 1913, Spencer Jones invita al Papa en aquel entonces, que creo que era el Papa León, no me acuerdo muy bien el nombre, según lo que estuve leyendo, para que se uniera al movimiento ecuménico. Después que ya Spencer Jones había unido a todas las religiones cristianas y celebraron su primera reunión ecuménica en Edimburgo en 1910. Mira aquí la foto, todas las confesiones religiosas, líderes unidos ahí en 1910. Y después Spencer Jones habla con el Papa, empieza a tener relaciones con el Papa y le dice, mira lo lindo que estamos haciendo, nos estamos uniendo en el amor de Cristo Jesús. Y en aquel entonces, en 1910, cuando se celebró la primera reunión ecuménica de todos los líderes religiosos, mis queridos hermanos, miren lo que dijo en aquel entonces William Spicer, que en aquel entonces era secretario de la Iglesia Adventista. Review and Herald, el 21 de julio de 1910. Él dijo, los hombres, hablando de la reunión de Edimburgo del 2010, dice, los hombres hablan y sueñan con una conversión mundial, pero sabemos la inutilidad de tal pensamiento. Dice, todas las fuerzas de esta gran conferencia misionera, Consejo Ecuménico de Edimburgo, en 1910, que fue cuando se celebró la conferencia de Edimburgo, y noten que William Spicer, 11 días después, en la Review and Herald, la revista adventista cristiana del 21 de julio de 1910, habla sobre el Consejo Ecuménico de Edimburgo. Dice, no pueden eliminar los barrios marginales y la depravación de estos antiguos y estrechos pasajes en Edimburgo, porque en Edimburgo habían barrios marginales. Entonces las iglesias se unieron para trabajar de una manera social. Vamos a ayudar a estos barrios marginales. Y él dijo, eso no va a traer nada, eso no va a ayudar en nada. Entonces William Spicer, secretario de la Conferencia General de los Adventistas, él dijo, de esos antiguos y estrechos pasajes en Edimburgo, dice, la venida del Señor es la gran esperanza para el mundo, no la unión de las diferentes iglesias en proyectos filantrópicos. Él dice, no, es la venida del Señor la gran esperanza para el mundo. La mayor traición de la confianza en la historia del hombre sería que los adventistas del séptimo día se establecieran en simples esfuerzos filantrópicos y humanitarios. En pocas palabras, él está queriendo decir, si los adventistas se unen en el movimiento ecuménico para salvar el planeta Tierra, para salvar eso, dice, eso es traición a Dios.
Porque en aquel entonces el movimiento adventista tenía bien claro que como nosotros somos un pueblo especial, no tenemos por qué unirnos con personas que no son de nuestra fe. Usted quiere trabajar en favor de un barrio, vamos a hacerlo nosotros los adventistas. ¿Por qué tenemos que unirnos con otras confesiones de fe para hacerlo? Si yo quiero darle comida a 2 o 3 personas que no tienen comida, voy yo y le doy el plato de comida. ¿Por qué me voy a unir con otras personas de diferente fe para llevarle un plato de comida? No. ¿Por qué? Porque recordemos que al principio Dios siempre ha querido un pueblo separado, un pueblo distinto. Porque nosotros somos el preciado tesoro especial que Dios tiene sobre esta tierra. Y el mismo Jaime White, miren lo que dijo el esposo de Elena G. de White en la Review and Herald, volumen 19 del 14 de enero de 1862. Miren cómo los adventistas tenían claro en que ellos debían estar separados de personas de otras confesiones religiosas. Dice así: aquí hay un hombre, por ejemplo, que no está de acuerdo con nosotros sobre el tema de la segunda venida de Cristo. Él cree que estamos completamente equivocados con respecto a esta gran verdad. Entonces él hace una pregunta, que por eso fue que señalé en amarillo las cosas más importantes. Dice: ¿podemos sentir unión con un hombre así y acogerlo en nuestra comunión y compañerismo? ¿Alguien que piense diferente de nosotros? Él hace esa pregunta. Entonces él dice: no podemos. Solo podemos sentir que cierra los ojos a algunas de las luces más claras de las Escrituras y se niega a dar su asentimiento, su testimonio más inequívoco. Por lo tanto, no podemos extenderle la mano del compañerismo cristiano a nadie que sea diferente a nosotros. Dice: lo mismo ocurre con el sábado. Ahora él hace otra pregunta y dice: ¿podemos tener comunión con el hombre que la viola? No podemos. En un punto vital relacionado con la enseñanza de la palabra de Dios estamos en disputa, y la unión que de otro modo existiría entre nosotros es, por supuesto, destruida. Lo mismo ocurre con los temas del bautismo, el sueño de los muertos, la destrucción de los impíos, etc. Dice: donde no hay acuerdo en teoría, no puede haber en el sentido cristiano una verdadera comunión de corazón y comunión de sentimiento. En pocas palabras, el ecumenismo, que se han unido todas las religiones que nosotros mencionamos ahí, él dice: no puede haber una verdadera comunión en corazón y en sentimiento si no estamos de acuerdo con la misma enseñanza de la palabra de Dios. Eso está equivocado. Y mis queridos hermanos, cada vez que yo voy a la página principal del Oikumene, usted pone www.oikumene.org y ahí usted va a ver todas las actividades que tienen todas las confesiones religiosas unidas en el ecumenismo, queriendo salvar al planeta Tierra. Y el sábado pasado nosotros habíamos estudiado cómo la Unión Europea, líderes religiosos de la Unión Europea, estaban creando un foro religioso para influir sobre las decisiones y las tomas de la Unión, del Parlamento de la Unión Europea. Noten cómo hoy los religiosos están tomando control sobre la política, sobre los dirigentes. Porque como bien habíamos estudiado en Apocalipsis 17:13, ¿cuál es el objetivo de todo esto? Darle su poder, su trono y su autoridad a la bestia. ¿Y quién es la bestia? El Papa, el Anticristo. Noten, si es así, que ustedes saben cuántos millones de cristianos, si nosotros unimos todas las religiones cristianas, ahora, actualmente, hay más de 2.400 millones de cristianos en el mundo entero. La segunda religión más grande después del cristianismo es el Islam, que está pegándole las pisadas a los cristianos, que también va por 2.170 millones de musulmanes. Entonces, cuando usted compara la cantidad de millones de cristianos, la cantidad de millones de musulmanes, más los millones de seguidores de la fe Bahá'í, más los millones de seguidores de los indígenas, más los millones de seguidores de los budistas,
y de los hindúes, que están todos unidos en el ecumenismo, prácticamente hacen la mitad de este mundo, de las personas, o sea, hacen la mitad de la población de este mundo. Sin contar los presidentes, sin contar las diferentes, pudiéramos decir, organizaciones filantrópicas que están a favor de esta agenda globalista que lo que busca es el nuevo orden mundial. Porque hace rato se viene hablando de un nuevo orden mundial. Eso es lo que ellos están buscando. Ellos dicen, el mundo es un desastre. El capitalismo es un desastre, el comunismo es un desastre. Lo que tenemos que hacer es buscar un nuevo orden donde todos vivamos en paz, en felicidad, en alegría, con plena igualdad y acceso a todos los medios que nosotros podamos disfrutar. Eso es lo que está buscando. Pero para eso el Papa necesita el apoyo, y él tiene ya el apoyo religioso. Busca, hermano, de los millones de cristianos, uniendo todas las religiones cristianas, los millones de musulmanes, los millones de hindúes, los millones de budistas, los millones de la fe Bahá'í, los millones de la fe Siji, búsquelo y únalos para que usted vea que prácticamente hacen la mitad de la población mundial. O sea que el Papa tiene en su bolsillo apoyando la mitad de la población mundial religiosa, y muchos de esos religiosos tienen cargos políticos que están influyendo en la política con su único objetivo, vuelvo y repito, de darle la autoridad y el poder a la bestia para que vuelva a gobernar de nuevo sobre este mundo la Iglesia Católica. ¿Y cómo es que la Iglesia Católica está logrando eso? La misma hermana White nos lo explica en el Conflicto de los Siglos, en la página 566. Miren lo que dice el Conflicto de los Siglos, página 566, párrafo 2. Dice, la Iglesia Católica Romana, miren lo que habla ella, y ella estaba clara y sabía lo que estaba. Dice, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones en el mundo entero. ¿A qué ramificaciones se está refiriendo ella? ¿Alguien sabe? ¿Cómo? A través de las diferentes iglesias, pero también a través de sus diferentes órdenes. Porque la Iglesia Católica controla la masonería. La Iglesia Católica, con todas las diferentes órdenes que hay en el mundo, Caballero de la Luz, Caballero de Colombo, Caballeros de Malta, donde en todas esas órdenes están metidos los grandes hombres ricos, influyentes y poderosos que hay en este mundo. Ella dice, la Iglesia Católica Romana, con todas sus ramificaciones, todas estas organizaciones, incluyendo los jesuitas, que más adelante vamos a tener un tema de los jesuitas, dice, forma una vasta organización dirigida por la sede papal. O sea, todas estas ramificaciones, todas estas diferentes órdenes que hay en el mundo entero, caballeros de Colombo, son cantidad de órdenes, caballeros de Colombo, caballeros de Malta, masones, jesuitas. Bueno, los jesuitas son los que controlan todas estas organizaciones. Es interesante que todas estas grandes organizaciones, el que la dirige, ¿qué cosa es? La sede papal, el Papa, dice, y destinada a servir a los intereses de esta, o sea, de la Iglesia Católica. Dice, instruye a sus millones de adeptos en todos los países del globo para que se consideren obligados a obedecer al Papa. O sea, si hay una persona millonaria que está metida en esa ramificación, esa persona millonaria de influencia, cualquiera que en cualquier país que viva, su primera obediencia y lealtad es al Papa, no es al país donde vive. Y lo dice ella cuando dice, sea cual fuere la nacionalidad, el gobierno de estos deben considerar la autoridad de la Iglesia como por encima de todas las demás autoridades. Si usted, siendo un presidente de un país, usted está metido en una de esas organizaciones secretas, masonería, caballeros de Colombo,
Caballeros de la Luz, Caballeros de Malta. Si usted está metido en una de esas organizaciones, aunque usted siendo presidente haya jurado lealtad sobre su país, de defender la constitución de su país, en el fondo su primera obediencia es a la Iglesia Católica, no al gobierno de su país. Por eso es que usted ve que hay muchos presidentes en el mundo que cuando salen de presidente, ¿a dónde primero quieren viajar? ¿A Hawái a tomarse unas vacaciones? ¿A Bora Bora a tomarse unas vacaciones? A donde primero viajan es al Vaticano, a reunirse con el Papa. Y es interesante que siempre que se van a reunir, siempre se reúnen a puerta cerrada, sin que esté la prensa, mis queridos hermanos. Porque cuando Biden salió de presidente, Biden lo primero que hizo fue ir al Vaticano y reunirse con el Papa. Cuando Trump salió de presidente, Trump lo primero que hizo fue ir al Vaticano. Todos los presidentes del mundo entero, mírenle ustedes que todos van al Vaticano a querer reunirse con el Papa, y siempre sus reuniones es a puerta cerrada. Es algo interesante. ¿Por qué no lo hacen a puertas abiertas con la prensa? Y no, todo es a puerta cerrada y sin la prensa. Y nadie sabe lo que se habla ahí. Y nadie sabe lo que se dice ahí. Y nadie sabe los acuerdos que se toman ahí. Sigue diciendo para terminar ya. Dice, como por encima de todas las demás, dice, aunque juren fidelidad, miren lo que dice ella, aunque juren fidelidad al Estado, siempre quedará en el fondo el voto de obediencia a Roma, que los absuelve de toda promesa contraria a los intereses de ella. Por eso es, mis queridos hermanos, que el fenómeno del ecumenismo, donde a través del ecumenismo el mundo entero ahora está alabando, está maravillado con todo lo que el Papa está haciendo, la sede papal y el sistema católico, mis queridos hermanos, es porque a través de las organizaciones secretas, unidos con el ecumenismo, están dirigiendo el mundo entero a que adoren a la bestia. Y noten que han habido sugerencias, donde han habido gobiernos, presidentes, que han dicho que el Papa sería un buen líder a nivel global por la gran autoridad moral que él tiene. Lo han dicho. De que el Papa puede ser el gran líder a nivel global. Termino diciendo esto. Hay otras diapositivas más, pero bueno, en otro momento las analizaremos. Hay en Primeros Escritos, página 263, párrafo 1, titulado El Espiritismo, se llama el capítulo de ese libro. Miren la visión que Dios le mostró a la hermana White. Y de eso, y tenemos un tema para esto del espiritismo. Dice, vi la rapidez con que se difundía el engaño espiritista. En otra predicación vamos a ver algunas cosas del espiritismo para que vean cómo el espiritismo ha ido cambiando. Dice, vi la rapidez con que se difundía el espiritismo. Se me mostró un tren de vagones que marchaba con la velocidad de ¿qué? ¿Alguien puede leer? Con la velocidad de un rayo. ¿Y cómo va un rayo? Dice, el ángel me mandó, o sea, el ángel que le mostró a la sierva de Dios esta visión, dice, el ángel me mandó que observara cuidadosamente y fijé la vista en el tren. Parecía que en él iba el mundo entero. ¿Qué era lo que iba en ese tren? El mundo entero. Después el ángel me mostró al jefe del tren, un hermoso e imponente personaje a quien todos los pasajeros admiraban y reverenciaban. Quedé perpleja y le pregunté a mi ángel acompañante quién era aquel jefe, y el mismo ángel, le dijo el ángel de White, me respondió, es Satanás disfrazado de ángel de luz. El mundo entero iba en este tren, y en ese tren el maquinista, ¿quién era? Satanás. Y dice él, ha cautivado al mundo. Este ha sido entregado a formidables engaños para creer en una mentira a fin de que se condenen.
Su agente, el que le sigue en categoría, es el maquinista, y otros agentes suyos están empleados en diversos cargos según los va necesitando, y todos marchan con la relampagueante velocidad a la perdición. ¿Saben qué cosa es el ecumenismo, mis queridos hermanos? El ecumenismo no es más que el tren del espiritismo, donde el mundo entero está marchando en ese tren. El ecumenismo y todos los que participen de la agenda globalista para impulsar las ideas del Papa de salvar este mundo, todos se están montando en este tren. ¿Por qué? Porque ¿quién es el que está detrás? O vamos a decir la pregunta mejor. En el Vaticano, donde se siente el Papa, ¿realmente de quién es ese trono? ¿De quién es? Es de Satanás, mis queridos hermanos. Es de Satanás. Entonces, si el Vaticano es el trono de Satanás, y a través de Satanás, Satanás está usando al anticristo para llevarlos a la perdición con el vino de Babilonia, que según Apocalipsis 17:1, todos los reyes de la tierra han fornicado, y todos los reyes de la tierra están maravillados con las filosofías que el Papa está planteando. El mundo entero y los religiosos están metidos en ese tren. Están metidos, hermanos, en ese tren. Estaba buscando aquí el versículo, a ver si lo encuentro. Ahora no lo tenía aquí y se me perdió el versículo donde dice que no os engañéis, muchos apartarán su oído escuchando a doctrina de demonios. Y noten que la hermana White dice que a través, en la diapositiva anterior, que a través de las ramificaciones de la Iglesia Católica, sus diferentes ramificaciones, sus diferentes órdenes que forman una vasta organización a nivel mundial, hermano, a través de esas organizaciones, el Papa está tomando el mundo por la mano y todos se están montando en ese tren del espiritismo, escuchando doctrinas de demonios, mis queridos hermanos. Escuchando doctrinas de demonios. Por eso, mis queridos hermanos, hoy más que nunca mi llamado que yo hago a la iglesia es que cada día nosotros estemos separados de los incrédulos, estemos separados de todas aquellas personas y de todos aquellos que se han montado en ese tren del espiritismo. Aquí les voy a buscar la cita. Vamos a buscar la cita. Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Miren lo que dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Dice: pero el Espíritu dice expresamente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio, que con hipocresía hablarán mentiras, teniendo cauterizada su conciencia. Mis queridos hermanos, todo esto lo que está planteando el ecumenismo es doctrina de demonio. Y ahí pudimos ver, mis queridos hermanos, todas las confesiones religiosas importantes que están incluidas en este ecumenismo. Yo fielmente entro a la página del Consejo Mundial de Iglesias y también entro a la página del Oikumene, que es el ecumenismo. Y hermano, ahí yo siempre estoy viendo todas las actividades intensas que está teniendo el ecumenismo por tratar de llevar al mundo a los pies del anticristo. Y si usted entra a esa página, usted puede ver todas las actividades
que ellos están celebrando y las que van a celebrar en un futuro ya están puestas ya y anunciadas. Y aparte de eso, al mismo tiempo anuncian todas las confesiones religiosas, todas las personalidades, presidentes y no presidentes, que están apoyando todas estas filosofías vanas y de demonio, mis queridos hermanos. Queridos hermanos, hoy más que nunca Dios quiere ver un pueblo separado. Nosotros estamos esperando la lluvia tardía, porque esa lluvia tardía, el derramamiento del Espíritu Santo que Dios va a hacer sobre su pueblo, es para dar el último mensaje de advertencia a este mundo, mis queridos hermanos. Como dice Apocalipsis 18, a partir del versículo 1 hasta el 4, ese ángel poderoso que desciende a la tierra está simbolizado por el derramamiento abundante del Espíritu Santo. Y noten que el mensaje que ese ángel tiene, y es el mensaje que va a dar el pueblo de Dios en el tiempo del fin, es: salid de ella, pueblo mío. Porque muchas de esas, hay personas sinceras que están en esas confesiones religiosas. Hermanos sinceros que no están viendo con claridad hacia dónde se está dirigiendo el movimiento ecuménico, que están engañados, pero que antes que la gracia se cierre, cuando el pueblo de Dios sea revestido con el poder del Espíritu Santo, con el poder de la gloria de Dios, vamos a dar el último mensaje de amonestación. Y en ese último mensaje de amonestación, como dice Apocalipsis 18, vamos a decir: salid de ella, pueblo mío, salid de Babilonia, salgan de esa confusión. Porque muy pronto, mis queridos hermanos, Dios va a ejecutar juicio sobre este mundo. Dios va a ejecutar juicio sobre Babilonia. Dios va a ejecutar juicio sobre los incrédulos y sobre los infieles que no han querido aceptar su maravillosa invitación. Y mis queridos hermanos, estamos viviendo en un tiempo donde hoy más que nunca Dios nos está llamando a la santidad. Dios nos está llamando a la consagración. ¿Saben por qué? Porque si Dios quiere usarte para dar el último mensaje de amonestación al mundo, los cristianos que participemos de ese gran movimiento global que va a estremecer al mundo con el poder del Evangelio, no podemos estar mezclados. No podemos estar haciendo alianzas con los incrédulos. Dios quiere un pueblo distinto y separado, para que el mundo vea de que Dios tiene un pueblo especial, peculiar, separado del pecado, con el instrumento de la verdad, de decirle a este mundo: Cristo viene pronto. Que el Señor te bendiga, mi querida iglesia, que el Señor te guarde, mi querido hermano, y que cada día nosotros podamos seguirle siendo fiel al Señor, no al hombre, no al pastor, es fiel al Señor, fieles a su palabra. Que el Señor te bendiga. Y ahora, para terminar, vamos todos puestos de pie a cantar el último tema, el último himno, perdón. Vamos todos a cantar el último himno, puestos todos de pie. Amén, gloria a Dios. Hermanos, gocémonos y alegrémonos, porque como bien dice la palabra de Dios, las bodas del Cordero se están acercando. Escucha la trompeta ya de nuestro gran Dios y Salvador, como las trompetas de la venida de nuestro Señor Jesucristo están sonando. Cristo viene pronto, mis queridos hermanos. Aferrémonos a su promesa. Satanás va a presentar batalla, pero la palabra de Dios dice en Apocalipsis 17: pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los va a vencer, porque dice que es Rey de reyes y Señor de señores. Hermanos, sigamos firmes, porque la victoria ya está ganada ya, y la victoria viene de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial. Vamos ahora en estos momentos a arrodillarnos, aquellos que puedan, para orar. Amoroso Padre que estás en los cielos, te damos muchísimas gracias, Padre, porque tú eres un Dios de amor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que estamos cerca de tu venida. Las señales dicen de que Cristo viene pronto, y sabemos que el ecumenismo es una de las señales proféticas
que nos dicen que tú estás cerca, Señor. Ayúdanos a mantenernos firmes, que nunca claudiquemos a nuestra santísima fe, que nunca abandonemos la batalla, que sea cual fuere el costo de nuestra salvación, que sigamos firmes y adelante, porque sabemos que en Cristo tenemos la victoria, Padre Santo. Bendice a cada uno de los hermanos que están aquí presentes. Bendice a cada uno de sus familias abundantemente, Señor. Bendice a los hermanos que a través de Zoom y las redes sociales han estado conectados escuchando tu palabra. Ayúdanos, Padre querido. Muchas veces no tenemos fuerza para continuar, pero danos fuerza, Señor, para seguir hacia adelante, para no rendirnos, ya que estamos al final de esta última batalla, Señor, donde sabemos que tu pueblo va a vencer y donde sabemos que nosotros, tu pueblo, iremos con Cristo a las mansiones de los cielos a morar con Él por toda la eternidad. Amén. Danos fuerza y valor para seguir hacia adelante y permite que, como bien dice tu palabra, pongamos nuestra vista en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo que hoy está esparcido sobre lo ancho y la faz de toda la tierra, pero que no un día muy lejano estaremos todos unidos en la patria celestial, alabando y glorificando a aquel que vive para siempre, nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. A Él sea toda la gloria por todos los siglos sin fin. A Él sea gloria a su nombre, en el nombre sagrado de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y que Dios les guarde y que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes.